me voy a esconder porque no quiero esconderme. Y quiero que la gente tampoco se esconda, porque cuanto más visibles seamos, mejor va a ir todo. Ya basta de las etiquetas, ya basta de estar juzgando, ya basta de excluir a las personas. Tus creencias, tus tradiciones no están por encima de la felicidad ni de la libertad de nadie. Si tú tienes una sexualidad distinta, si tú provienes de otro lugar, si tú no naciste pobre, por ejemplo, y no tienes una economía tan alta, ponte a pensar si fuera así, si tú estuvieras en ese lugar. Es tan sencillo como eso. Creo que es importante tener empatía, saber ponerse en el lugar del otro y dar valores desde pequeños para que ya desde pequeñitos podamos entender que no todo es blanco o negro, que hay mucha diversidad. Poder romper los mitos, los estándares. Solamente pido respeto y igualdad en todos los sentidos, en trabajo, en educación, en salud, culturalmente. Pues que sean fuertes, que no caigan en estar mal, que si están mal que busquen ayuda. No desesperen, que hay futuro, gente que lucha, aunque estemos muy invisibilizados, pero estamos ahí, somos mucha gente en toda España y en el mundo entero, y que sobre todo eso, que no desesperen. Quien tiene un problema es el homófobo, no tú. Quiérete y valórate, y si tú sabes que tú eres una buena persona, que no has hecho daño a nadie, ¿por qué tienes que sentirte mal? Que traten de seguirla luchando, que les demuestren que ese arte que yo digo que tenemos lo exploten, que lo muestren. Hemos de reivindicar que estamos aquí y que vamos a seguir luchando para que nadie tenga que salir del armario, por ejemplo, ¿no? O tenga que sentir el rechazo de sus compañeros en el trabajo. Que pida ayuda si hace falta, pero que pueda conseguir lo que realmente se ha propuesto, que le salga de su corazón. Gracias a todo lo que me ha pasado, por desgracia, de todo lo que me ha pasado, al fin y al cabo, soy quien soy. Por eso a mis 23 años, sinceramente, creo que tengo bastante cabeza como para que venga cualquier otra persona a decirme quién puedo ser y qué no puedo hacer. ¿Estamos grabando? Perdón, me he puesto nervioso. No pasa nada. Esto se recorta después, no te preocupes. Cualquier cosa, siéntete libre. Sí, no,